Como tan solamente esto va a ser a breve así de resumen, no voy a hacerlo tan profundo. Voy a grabar la clase para subirla a Classroom y así ustedes si quieren pueden verlo así como de modo de guía. Y nada, a comenzar. Vamos a ver todos los temas, comenzando de generalidades hasta lo último que hemos visto, que sería la arteria subclavia. Bueno, comenzamos. Primeramente lo principal, o sea que le pueden preguntar, ya sé que puede ser una pregunta bastante fácil, pero preguntarles qué es la anatomía humana, que ustedes saben que anatomía es la ciencia, rama de la biología que se encarga de estudiar las partes del cuerpo humano mediante el corte, ya eso sería la anatomía humana. ¿Ya? Principalmente. Si ustedes lo separan, Ana es sobre, tome ciencia, ¿ya? Ciencia que estudia mediante el corte. ¿Cuáles son las ramas de la anatomía? Son seis, ¿ya? Tenemos la miología de los músculos, la artrología de las articulaciones, la esplagnología de las vísceras, la osteología de los huesos, la neurología del tema del sistema nervioso, tanto central como periférico. Tenemos la angiología que se encarga principalmente de estudiar los vasos, tanto arteriales como venosos, o el propio sistema linfático. ¿Ya? Bueno, vamos a ver los tipos de anatomía que existen. Hay una anatomía descriptiva, que se encarga principalmente de estudiar las partes del cuerpo humano mediante la explicación de su característica morfológica, ¿ya? Por ejemplo, aquí he puesto la imagen de un riñón, en los cuales aquí, Sí, ¿sí? creo que no se está grabando. Eh, a ver. Está con Camtasia. Sí, estoy con captación y sí, se está grabando. No sé. Ya, perdón. Ya, bueno, primero tenemos la anatomía descriptiva, que hemos dicho que estudia las estructuras mediante explicaciones de sus características y cómo se dividen sus partes. Por ejemplo, aquí tenemos el riñón, lo hemos hecho, aquí está un corte transversal en los cuales podemos ver, primeramente, que tiene una forma así como de frijol, se podría decir, ¿ya? En los cuales tiene una parte que es una corteza, la parte central que sería la médula, en los cuales en el medio hay un espacio conocido como el seno renal, en los cuales aquí ya vemos que está el cáliz. Ya eso lo van a llevar cuando avancemos para el segundo parcial, el tema del sistema urinario. Ya ahí veremos los riñones y todo eso, cómo se va a formar aquí las papilas renales, aquí cómo va a ver los pilares o papilas de Fernem. Ya lo van a ver más adelante. Bueno, la anatomía topográfica, que es la que se encarga de estudiar las estructuras mediante el corte. Aquí, por ejemplo, es la topografía abdominal, es la que me pareció más bonita, en las cuales se hacían dos líneas medio claviculares, se hacía una línea a la altura de L3, L4 y esta a la altura de L5 y así se dividía. Ya lo van a estudiar, pero también esto, lo topográfico, no solamente se abarca esto, ya, sino en la división técnicamente. Por ejemplo, aquí tenemos la división del tórax, hay la división de los miembros superiores, división del cuello o así. La funcional principalmente es la que más se estudia en fisiología, que lo van a llevar al próximo año, que se encarga principalmente de estudiar las estructuras mediante su función, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos que el corazón, como saben, es un órgano aspirante e impelente que se encarga de distribuir la sangre a todo nuestro cuerpo mediante sus dos arterias, ¿ya? La arteria pulmonar y la arteria aorta. Y la comparada, que eso ya sería más para veterinaria, que sería ya la comparación y estudiar las diferencias y semejanzas que existen entre los diversas especies que hay. Por ejemplo, aquí tenemos el miembro superior de un ser humano, aquí tenemos el de un delfín, aquí tenemos, por ejemplo, el de un topo, aquí el miembro inferior de un elefante, y así. ¿No hay alguna pregunta en esto, chicos? No, sin ninguna. Bueno, aquí tenemos la organización, cómo está conformado, cómo estamos organizados, ¿ya? Principalmente todo, la unidad más mínima funcional sería la célula. Aquí lo pueden ver, la célula, que esto seguramente lo habrán llevado en histología, se compone así de membranas. Aquí tenemos el citoplasma, aquí el núcleo, como tiene una membrana plasmática que lo envuelve todo, hay una membrana nuclear, y aquí en el citoplasma hay diversos organelas, ¿ya? Hay las mitocondrias, el retículo endoplásmico, tanto rugoso como liso, el aparato de Golgi y los peroxisomas, ¿ya? Que son todas así las organelas que tienen nuestras células, ¿ya? Y que esto es la unidad más funcional, ¿ya?
De aquí a donde va a ser, aquí lo más importante, chicos, lo más importante que tienen que saber de la célula sería su mitocondria, ¿ya? En la mitocondria es la que nos va a producir la energía. La energía es fundamental porque la energía hacemos todos nosotros nuestras acciones, ¿ya? Así que lo más importante de la célula sería la mitocondria, ¿ya? Si la mitocondria muere, muere la célula. Ya lo van a ver más adelante cuando avancen células, no sé si ya la están llevando. Bueno, cuando se agrupan todas las células van a formar un tejido, ¿ya? En los cuales hay cuatro tejidos básicos, ¿ya? Hay un tejido conectivo, un tejido epitelial, un tejido muscular y un tejido nervioso, ¿ya? En los cuales el conectivo ya van a ver que se va a subdividir en los diversos especies, ¿ya? Hay tejido óseo, tejido cartilaginoso, tejido linfático, ya van a ver que se va a subdividir el tejido conectivo, ¿ya? El epitelial es el que, ya saben, la piel, tejido muscular, músculos y tejido nervioso, el tema de, de las neuronas y cómo está formado el tema del cerebro y todo eso, ya van a verlo. Cuando se reúnen todos los tejidos van a formar los órganos, que estos cumplen una función en particular. Por ejemplo, aquí tenemos el estómago, que este va a ser principalmente de la producción del ácido clorhídrico mediante unos mediante unas células, ya las células parietales que van a producir el ácido clorhídrico. Ya lo van a ver cuando avancen histología. Y cuando se juntan un montón de órganos, si son homogéneos, es decir, que se van a encargar de realizar la misma función, sería, por ejemplo, aquí el sistema digestivo, en los cuales obviamente todos estos órganos están principalmente para la función de la digestión de los alimentos y la obtención de nutrientes. En cambio, lo que se diferencia de los aparatos sería que eso es más, por ejemplo, el aparato locomotor, que está formado por el sistema esquelético, el sistema de la artrología y el sistema muscular, ¿ya? ¿Cuáles son las funciones vitales del ser humano? Tenemos principalmente la nutrición, la relación y la reproducción. La nutrición la vamos a dividir en cuatro partes, ¿ya? Que sería la digestión, ¿ya? En la cual digerir los alimentos, expulsar los desechos y aprovechar los nutrientes. El respiratorio, que se encarga principalmente del intercambio gaseoso, es decir, absorber oxígeno y expulsar CO2. Tenemos el circulatorio, que sería para distribuir la sangre, ya la sangre. Las arterias van a llevar el oxígeno y las venas van a retornar con el dióxido de carbono para que por la arteria pulmonar se lleva a los pulmones y así liberar el CO2 al exterior y captar oxígeno. El excretor, que principalmente sería el de eliminar los desechos, ya los desechos que no nos benefician, ya mediante la orina, en los cuales miccionaremos y nosotros expulsaremos. La relación va a ser todo aquello que nos conecte con el exterior, ¿ya, chicos? En el cual se dividen en tres: locomotor, sensorial e inervación. El locomotor va a ser para el tema de los movimientos, la desplazación en el medio, que se compone de tres: osteología, que serían los huesos; miología, que serían los músculos; y artrología, que serían las articulaciones. ¿Ya? El sensorial sería principalmente los sentidos, esos que son cinco sentidos. Alguna vez le incluimos el equilibrio, con eso lo harían seis, que esto nos va a conectar con el exterior, ya nos van a dar, vamos a percibir ya las sensaciones del exterior. Aquí tenemos el gusto, tacto, oído, el olfato y la vista, ya, y hay un quinto que sería un sexto que sería el equilibrio, ya, para mantenernos en equilibrio. Ya van a verlo más adelante cuando avancemos oído con el otrículo y el sáculo y cómo se va todo eso. Después tenemos la inervación, ya, la inervación, que sería lo que va a estar inervando, es decir, la que o vamos a recibir de forma sensorial la información, o vamos a expulsar a los músculos para que realicen sus diversas acciones, ya, a los músculos o a las propias vísceras, ya, los órganos. Se divide en dos: en un sistema nervioso somático voluntario y un sistema nervioso vegetativo involuntario, ¿ya? El somático se va a dividir en un central. El central sería el cerebro con el tronco encefálico y la médula espinal, y en un periférico, en los cuales serían los pares craneales y los nervios raquídeos, ya, que son 31 a cada lado, ya serían 31, ¿ya? Y después tenemos el sistema nervioso vegetativo involuntario, en los cuales esto es el famoso que le dije que se dividía en dos: en parasimpático y simpático, ¿ya? En esto es lo que nos vamos a estar controlando, ¿ya? El somático sería para los músculos, ¿ya? Para el músculo
músculo estriado. En cambio el vegetativo sería para el músculo liso y se podría decir que para el cardíaco, ¿ya? Después tenemos la reproducción, que ese sería como nosotros seguimos, o sea, con la descendencia, en los cuales se va a dividir en dos, en masculino y femenino. Ahora vamos a ver cada uno de estos. El que más quiero que recalcar y que les va a servir porque se lo van a preguntar y todo eso, sería el sistema circulatorio. Ya a mí me parece el más importante. En los cuales aquí vemos que sería el corazón, que como le he dicho se va a dividir en cuatro partes. ¿Ya? Aquí le vamos a dividir el corazón, en los cuales tenemos las aurículas y tenemos los ventrículos, ¿ya? En los cuales va a haber tanto izquierdo, va a haber como derecho, ¿ya? En los cuales se dividen en dos, en una circulación mayor y una circulación menor. La circulación, vamos a comenzar primeramente con la circulación mayor. La circulación mayor comenzaría aquí del ventrículo derecho, perdón, aquí comenzaría, perdón, del ventrículo izquierdo, en los cuales aquí se estaría expulsando la sangre oxigenada del ventrículo izquierdo hacia la arteria aorta, ¿ya? La arteria aorta va a estar distribuyendo la sangre a los diversos órganos, ¿ya? Va a estar distribuyendo al hígado, a la parte del intestino, a los riñones y todo eso, ¿ya? Cuando esté aquí en los órganos, en estos, tanto el hígado como todo eso, se va a capilarizar, ¿ya? Se van a convertir en arteriolas y después capilares arteriales. Aquí va a haber, en esto, entre los capilares arteriales y los capilares venosos, aquí van a estar las células, ya chicos, van a estar las células. Aquí, las arterias van a llevar oxígeno, ya, O2. En cambio, las venas van a llevar dióxido de carbono. ¿Cómo se va a hacer este intercambio? Este intercambio se le conoce como microcirculación. Aquí vendría las arterias, las capilares, y estarían mediante unas presiones, mediante la presión hidrostática, estaría soltando el dióxido, el, el oxígeno, ¿ya? El oxígeno llegaría aquí, entraría a la célula y después iría a la mitocondria para que se realice un proceso oxidorreducción, un proceso en el cual nos va a producir energía. Ese proceso que se va a realizar nos va a botar tres cosas. Nos va a botar la energía, que sería la ATP, eso sería energía. Nos va a botar CO2 y nos va a botar agua, ¿ya? El H2O, ¿ya? Eso se va a estar botando aquí de la célula. En cambio, el ATP lo vamos a estar aprovechando, o sea, la energía para que se realicen las diversas funciones de la célula. El agua también se va a estar aprovechando, pero el CO2 no se aprovecha, por lo tanto tenemos que expulsarlo. El CO2 se va a ir por los capilares venosos. Y como saben, este se forma de más pequeño, las venas se van a formar de lo más pequeño, que serán los capilares, y formando troncos cada vez más grandes, ¿ya? Para formar aquí van a venirse las venas, van a formar la vena cava inferior o también la vena cava superior para irse a la aurícula derecha. Y ahí terminaría la circulación mayor, ¿ya? ¿Cómo sería la circulación menor? Sería aquí del ventrículo derecho. Del ventrículo derecho estaría saliendo para la arteria pulmonar que seguiría hacia los pulmones. Aquí obviamente también se capilarizaría y aquí tuviésemos los alveolos. Aquí se estaría botando el dióxido de carbono para expulsarlo al exterior y estaríamos absorbiendo oxígeno, ¿ya? Para que el oxígeno vaya aquí perdón, aquí este sería aquí estarían yendo por las venas pulmonares, ¿sí? Estarían yendo aquí por las venas pulmonares con oxígeno ya, para aquí entrar al corazón en la aurícula izquierda, ya en la aurícula izquierda, para que después haga la circulación mayor. ¿Ha habido alguna duda aquí, chicos? Quizás ahorita les comenté algo nuevo, quizás que no sabían, pero es para que ya lo relacionen. Chicos, o si quieren que hable un poco más. Ya. Así que tan solamente se va a dividir en dos, en una circulación mayor, que como saben es la que se va a distribuir por todo nuestro cuerpo, llevando el oxígeno ¿cómo se dice? Y distribuyendo las diversas células que hay, y las venas van a estar recogiendo el dióxido de carbono para llevarlo al corazón, y el corazón se expulsa a los pulmones para estar expulsando el dióxido de carbono y absorbiendo oxígeno. Después los otros tipos tenemos ya el sistema digestivo, el respiratorio, el circulatorio y el excretor, ¿ya? El digestivo, en los cuales, como saben, aquí entraría la comida,
pasaría aquí, estaría en la cavidad bucal, después pasaría a la faringe, el esófago, iría al estómago y después al intestino delgado y después intestino grueso para ser expulsado por el ano al exterior, ¿ya? En los cuales en el sistema digestivo, aparte de haber esto lo que le acabo de explicar, hay unos órganos anexos, ¿ya? Que eso lo vamos a estudiar dentro de dos clases, ¿ya? Los órganos anexos serían por ejemplo, las glándulas parótidas, la glándula sublingual y la glándula submaxilar, es decir, las glándulas salivales serían órganos anexos, porque no van a producir saliva. También otro sería el hígado y otro sería, por ejemplo, el páncreas, ¿ya? Que van a estar ayudando a la digestión, serían órganos anexos, ¿ya? Y después tenemos aquí el sistema respiratorio, aquí tenemos las fosas nasales, de las fosas nasales pasaría a la faringe, después pasaría a la laringe, a la tráquea, los bronquios, y después aquí bronquios primarios, bronquios secundarios, aquí hasta llevarlo aquí al pulmón, donde aquí se va a hacer el intercambio gaseoso. Y el excretor, aquí veremos que entraría una arteria, arteria renal, y aquí esta arteria se estaría filtrando, ¿ya? Estaríamos filtrando, no, por eso es que aquí lo estaríamos filtrando, no botaríamos eritrocitos, es decir, no botaríamos glóbulos rojos, pero sí botaríamos desechos, ¿ya? Desechos como la urea o diversos electrolitos, ya van a ver sodio y no sé qué otras cosas que se estarían botando aquí y se estaría botando por la orina, ¿ya? Del riñón se estaría filtrando, después pasaría aquí por el uréter hacia la vejiga, y en la vejiga cuando esta sería almacenaría, se podría decir que la orina, y cuando llega a un punto que ya no pueda más, ya se va a expulsar por la uretra hacia el exterior, ¿ya? ¿Ha habido alguna duda, chicos, aquí? Ahora tuviésemos el de relación, tenemos el aparato locomotor, que como hemos dicho, huesos, músculos y articulaciones, ¿ya? Esto es para el movimiento. El aparato sensorial, que estaría formado por los cinco sentidos, o sea, aquí se le añadiría el equilibrio. Y después tenemos el aparato de la inervación, que se va a dividir en sistema nervioso el central, que es el que le acabo de decir, y aquí, por ejemplo, que tenemos una imagen del sistema nervioso, el involuntario, ¿ya? El involuntario, el visceral, ¿ya? Que este principalmente sería para inervar al músculo liso, ¿ya? ¿Quiénes tienen músculo liso? Principalmente los órganos. La reproducción aquí tenemos que se va a dividir en dos, en un sistema reproductor masculino y un sistema reproductor femenino. Esto lo van a estudiar para su segundo parcial, pero van a ver que aquí estos serían los testículos. Aquí van a ver dentro unos conductos semicirculares, después una red testicular, conductos eferentes, aquí pasaría el epidídimo, conducto deferente, se unirá con las vesículas seminales para formar un conducto eyaculador. Aquí lo pueden ver, epidídimo, conducto deferente, se uniría con las vesículas seminales y formarían el conducto eyaculador, ¿ya? Este sería el recorrido por el cual se estaría pulsando el semen, ¿ya, chicos? Y después este conducto eyaculador va a penetrar aquí, a esto, que este sería la próstata, para unirse, ya que después aquí se uniría con la uretra, para estar expulsando el semen por el orificio externo de la uretra, ¿ya? Después tenemos aquí el aparato reproductor femenino, que tenemos por ejemplo estos dos glándulas endocrinas, que serían, perdón, glándulas, eh, glándulas endocrinas, ¿ya? Aquí tuviésemos estas dos glándulas que nos darían los ovarios, ¿ya? Perdón, que nos darían aquí tenemos los ovarios que nos van a dar los óvulos, que estos se van a ir por aquí, que este sería las trompas de falopio, ¿ya? Las trompas de falopio, que se conectarían aquí con el útero, aquí donde se va a estar desarrollando el niño, pero si un casual no hubiese, en esta región justo que le estoy señalando, en la región apoyar no se juntase con el espermatozoide, se va a ocasionar de que se haga un desprendimiento. Por lo tanto, aquí se estaría expulsando por la vagina, aquí se lo pueden ver. La vagina es un conducto, ya un conducto bastante largo, hacia el exterior por el orificio externo vaginal. ¿Cuáles son los planos corporales? ¿O qué son planos corporales? Son unos cortes que se hacen, más o menos, para unos cortes, una superficie bidimensional que se le hace para orientarse, ¿ya? Por ejemplo, hace un rato, cuando es que le dije que había un corte transversal del riñón, para eso principalmente son estos planos corporales. Se van a dividir en tres, en sagitales, coronal y transversal, ¿ya?
El sagital se va a dividir, o sea, va a hacer un corte de anterior a posterior y lo va a dividir en una porción derecha y una porción izquierda. Aquí tenemos un corte coronal que va a hacer una división en forma vertical que lo va a dividir una parte anterior de una parte posterior. Aquí tenemos una transversal que lo va a dividir en la parte de la mitad, que lo va a dividir, que va a ser en forma horizontal y lo va a dividir en una parte superior y una parte inferior. ¿Qué es la posición anatómica? La posición anatómica sería la forma en la cual nosotros vamos a describir a nuestro cuerpo, ¿ya? Por ejemplo, esta sería la posición normal que nosotros tenemos cuando estamos relajados, pero la posición anatómica es para describir las estructuras, ¿ya? Por ejemplo, aquí en el antebrazo no supiésemos cuáles son anteriores, músculos posteriores. En cambio, aquí en la posición anatómica ya sabemos, estos son los músculos anteriores y lo de atrás, lo posterior, serían los músculos posteriores. ¿Ya chicos? Igual aquí este sería la palma y el otro sería el dorso. Por lo tanto hay que estar bipedestrado, es decir, en los dos pies, erguido, mirada hacia el horizonte, las manos en supinación, ¿ya? Esto sería supinación cuando está en la palma. Y serían los miembros inferiores juntos, paralelos. Estos son algunos, ya seguramente ya esto lo dominarán ustedes chicos, lo que significa antral, anterior o conocido como ventral, lo que significa posterior o dorsal, ¿ya? Cuando uno dice que es superior o caudal, cuando uno dice que es inferior o, perdón, cuando uno dice que es superior o craneal, haciendo referencia al cráneo, o uno cuando dice que es inferior o caudal, ¿ya? Para abajo. Lo que significa, esto sería lo de proximal y distal, sería más para los miembros superiores y para los miembros inferiores, ¿ya? Proximal, todo lo que está cerca del origen, y distal, todo lo que está más lejos, ¿ya? Proximal, distal. Aquí tenemos en un corte, o sea, haciendo referencia al corte sagital, todo lo que se aproxime en la línea media sería medial y todo lo que esté lejos sería lateral, ¿ya? Para ubicación principalmente. Esto sería externo y esto sería interno, ¿verdad? Aquí cuando es cóncavo significa que va a haber una superficie, o sea, que va a estar metido hacia adentro. Cuando es convexo significa que, o sea, va a ser hacia afuera, ¿ya? Que va a haber una superficie bastante lisa. Después aquí significa lo de antero superior, póstero superior, antero inferior y póstero inferior, ¿ya? Haciendo referencia. Todo esto es anterior, todo esto es posterior, ya si está superior o inferior. Después lo que es superficial y profundo. Si es de un solo lado es unilateral, si son de ambos lados sería bilateral. Si es del mismo lado sería ixilateral, pero si es de diferentes lados sería contralateral. Bueno, ¿qué es un hueso? El hueso es un órgano duro y resistente de color blanquecino. ¿Cuántos hay? Hay 206 huesos, contando con los huesecillos del oído. Aquí si lo pueden ver, este sería un hueso, en los cuales lo vamos a dividir en epífisis, que serían los dos extremos, y en una parte media que sería la diáfisis, ¿ya? Y aquí entre la epífisis y la diáfisis, aquí va a haber un tejido cartilaginoso hialino, en los cuales este sería la metáfisis, ¿ya? Que es donde se estaría desarrollando, donde estaría creciendo el hueso. ¿Cómo se va a clasificar? Se van a clasificar en largos, cortos, planos, irregulares y sesamoideos. Los largos es como el que estamos viendo aquí. Los cortos serían obviamente un poquito más chiquitos. Los planos, que es el que tenemos aquí, que van a ser principalmente los huesos de la bóveda, ¿ya? Aquí se lo pueden ver, tanto el parietal, el frontal, así principalmente son huesos planos, en los cuales, como todos los huesos, van a tener una porción compacta, que sería lo más duro, y una porción esponjosa. Aquí se lo pueden ver, esto que está aquí alrededor sería el hueso compacto y en la parte media estaría el hueso esponjoso, en los cuales si ven tienen como pequeños espacios, conocidos como trabéculas. Aquí es donde estaría la médula ósea, ¿ya? Médula ósea tanto roja como amarilla. Chicos, importante, en la médula ósea roja, es decir, en la médula ósea de los huesos, se van a estar formando los eritrocitos, los glóbulos rojos, ¿ya? También otros grupos del tema, otros grupos sanguíneos, pero principalmente, chicos, aquí los glóbulos rojos, ¿ya? Donde se van a estar formando aquí en la médula ósea de los huesos. Y aquí en la médula, en el hueso esponjoso de los huesos planos, se le va a conocer principalmente con el nombre de diploe. Este es más para histología, pero se lo van a preguntar. Esta sería la división de los huesos. Como hemos dicho, son 206 huesos, ¿ya? Contando los huesecillos del oído. Van a haber 22 en la cabeza, 52 en el tórax, 64 en el miembro superior,
62 en el miembro inferior y 6 huesecillos en el oído, ¿ya? Son 3, ¿ya? El estribo, el yunque y el martillo, solamente que como tenemos 2 orejas, o sea, tenemos dos oídos, van a tener 3 a cada lado, ¿ya? 3 y 3, 6. Bueno, aquí tenemos la artrología. La artrología es el estudio tanto de las partes blandas como de las partes duras, ¿ya? En los cuales cuando se están así, cuando es la articulación, ¿ya? Las partes duras serían los huesos y las partes blandas ya van a ver que son el cartílago hialino y diversos ligamentos que hay. Bueno, este se va a dividir en tres, en unas sinartrosis o conocidas como fibrosas o inmóviles, unas anfiartrosis, cartilaginosas o semimóviles y unas diartrosis que son sinoviales o móviles, es decir, inmóvil, semimóvil y móvil. Que estas se van a subdividir, aquí lo pueden ver, su subdivisión. Las inmóviles son la sindemosis, que sería como una membrana que va a haber entre dos huesos. Tenemos aquí las suturas, que se van a dividir en dentadas, aquí lo pueden ver, de forma dentada, escamosas, aquí lo pueden ver, como una escama, y planas o armónicas, ya que son así como que muy, como perfecto, como que nacieron para estar juntas. La gónfisis, que sería la articulación de dento alveolar, que sería el tema de la raíz del diente, con el tema de los maxilar, tanto superior como inferior. Y la esquindilesis, que la única articulación sería cuando se articula la espina del esfenoides con el hueso vomer, es decir, cuando se articula el esfenoides con el vomer. Aquí tuviésemos las cartilaginosas o semimóviles que se van a dividir en dos, sincondrosis y sínfisis. Sincondrosis sería cuando es cartílago hialino y sínfisis cuando es cartílago fibroso, ¿ya? Después tuviésemos las móviles, que esa sería la vamos a ver con más detalle. ¿Hay alguna duda, chicos, hasta ahora? ¿Están recordando? Porque estamos haciendo como una... intentando irlo más rápido para no alargarnos mucho. ¿O quieren que hable más lento o que no hable tan profundo? A ver qué me escribe en el chat. ¿Está bien? Bueno, aquí tenemos la sinartrosis, ¿ya? La sinartrosis o fibrosa o inmóviles. Aquí es lo que acabamos de decir, la sindemosis en los cuales que va a tener una membrana, la gónfisis, que es la única, la dentoalveolar, ¿ya? La articulación del hueso. Y la esquindilesis cuando se articula el pico del esfenoides con el propio vómer, ¿ya? Las suturas, aquí tenemos las dentadas, lo pueden ver, cuando se articula el hueso frontal con los parietales o el occipital con los propios parietales o entre los propios parietales. Y después aquí tenemos ya las escamosas, son un poquito como una escama de un pez, si lo han visto chicos, las escamas de los peces, o armónicas que nacieron para estar juntas. Las anfiartrosis, o conocidas como cartilaginosas o semimóviles, las vamos a dividir en dos, sincondrosis, como pueden ver aquí, que estas son que tienen un cartílago hialino entre entre los dos huesos. Aquí si lo pueden ver, esto es lo que le acabo de decir, ¿no? ¿Se acuerdan hace un rato cuando vimos huesos que dijimos que tenía una epífisis, una diáfisis, y aquí en medio va a haber una metáfisis, ¿ya? Que sería donde está el hueso en crecimiento, ¿ya? Este cartílago se va a estar convirtiendo en hueso y así va a ir creciendo. Y la sínfisis sería que tuviese un cartílago fibroso, por ejemplo aquí los discos intervertebrales y aquí tuviésemos los discos, o sea, la sínfisis púbica, ¿ya? El disco que hay entre los dos huesos del pubis, ¿ya? Después aquí tenemos la articulación diartrosis, ¿ya? O conocida como sinovial o móvil, ¿ya? Esta articulación móvil, como si lo pueden ver aquí, puse algunas imágenes para que vean cómo se están moviendo, en los cuales se van a dividir en enartrosis, condilias, troclear, silla de montar, artrodias y trocoides, ¿ya? Las enartrosis serían cuando hay una forma esférica uniéndose con una concavidad. Por ejemplo, aquí tenemos la articulación húmero-escapular. Aquí la condilia sería cuando se articula, así cuando hay como dos superficies, se podría decir que convexas, que hacen movimientos en sí. Por ejemplo, aquí tenemos la articulación, tenemos la articulación eh, radio, radiocarpiana, ¿ya? Porque se está articulando con los huesos del carpo. Aquí tenemos la troclear, que si lo pueden ver, es como un cilindro que se está realizando movimientos.
y aquí como una especie como de semicanal. Por ejemplo, tenemos la articulación húmero cubital. Aquí tenemos, por ejemplo, la silla de montar o encaje recíproco, que si lo pueden ver es como un encaje bastante en particular. Aquí tenemos la articulación, por ejemplo, trapecio metacarpiana. La tenemos las artrodias, que eso sería principalmente por deslizamiento, que serían cuando se articulan las... ¿Se acuerdan cuando estudiamos vértebras? Dijimos que había aquí unas apófisis, ¿ya? Las apófisis articulares, habían superior y había inferior. Cuando se estén articulando solamente van a realizar así movimientos de desplazamiento. Esas serían las artrodias, si lo pueden ver como son planas. Y las trocoides, que este sería principalmente en los cuales va a haber como una especie como de tubo que se va a estar conectando para que haga una forma de cilindro. Si se acuerdan, cuando llevamos, esta sería la primera vértebra cervical o conocida como atlas, y esta es la segunda vértebra cervical o conocida como axis. Cuando se articula con la apófisis odontoides, va a hacer estos movimientos, ¿ya? Movimientos en rotación. Esto sería principalmente lo que va a componer a las articulaciones sinoviales. Primeramente tenemos la superficie articular, que sería el hueso. Hubiese un cartílago articular, que es donde se va a estar uniendo. Tuviésemos una cápsula articular, que lo estaría cubriendo todo. El líquido sinovial, ya que esto estaría, es donde va a estar sumergiendo, que va a servir como amortiguador técnicamente. Este es el famoso líquido de la rodilla, aunque también hay líquido en el hombro. Donde haya articulaciones sinoviales, principalmente va a haber el líquido sinovial. Aquí tenemos unos ligamentos, que estos principalmente son de refuerzo, ¿ya? Para que ayuden a la articulación. Y tenemos ya unos meniscos y rodetes. Aquí si lo pueden ver, esto sería cómo estaría formado. Como hablamos de articulaciones, aquí se van a realizar movimientos. Tenemos aquí las extensiones, extensión y flexión. Seguramente la habrán escuchado mucho, sobre todo en el miembro superior, ¿ya? La flexión cuando la aproximas a una superficie, extensión cuando la alejas. Aquí se lo pueden ver. Flexión, extensión. Pero solamente, esto no solamente abarca para esta acción, sino también, si lo pueden ver aquí, flexión, extensión para el miembro. Igual aquí en la muñeca, flexión, extensión. Incluso aquí, cuando uno está andando, ¿ya? La flexión hacia adelante, la extensión hacia atrás. Igual aquí el miembro. Flexión, extensión. Después aquí la supinación y pronación. La supinación sería cuando uno lo pone en la parte de la palma y la pronación cuando uno lo pone en la parte del dorso, ¿ya? Cuando uno pasa. Es decir, supinación es cuando pasas de dorso a palma y pronación cuando pasas de palma a dorso. Después que tuviésemos aquí la abducción y la aducción, esto sería uy, ¿qué me sale? La aducción sería cuando uno aleja de la superficie, o sea, lo lleva hacia más externo. Y la abducción sería cuando uno aproxima, ¿ya? Aproximar hacia el torso. Igual aquí hay abducción, extensión. Después aquí tuviésemos rotación medial y lateral. Rotación medial, como saben, llevarlo hacia la parte media. Rotación lateral, llevarlo hacia la parte externa. La circunducción sería cuando se hacen todos los movimientos a la vez. Si ven aquí, extensión, flexión, aducción, adducción, que serían como movimientos circulares. La eversión e inversión principalmente sería cuando la eversión hacia adentro, la inversión hacia afuera. Y después tuviésemos ya la diducción, que sería hacia los lados, protucción y retracción, ¿ya? Protucción, llevarlo hacia adelante, y retracción, llevarlo hacia la parte posterior. Esto principalmente hace referencia a la mandíbula. Los músculos son unos órganos que tienen la propiedad de contraerse. Tenemos unos 650 músculos, ¿ya? Y lo principal es la tipo de clasificación: músculo liso, estriado y cardíaco, ¿ya? Este sería el voluntario por el sistema nervioso voluntario, y estos serían involuntarios, ¿ya? Este sería el voluntario y estos serían los involuntarios, ¿ya? Tanto las vísceras como el corazón no lo controlamos, pero en cambio los músculos sí, para realizar las acciones, ¿ya? ¿Alguna pregunta, chicos? Solo queda un minuto, así que entran por el mismo link. Ya solamente generalidades es lo que más... Ya después lo otro vamos a avanzarlo más fluido, ¿vale? Bueno, entra por el mismo link, chicos, ¿vale?